38 minutos pasaron de las 9 de la mañana, sí, acá estoy presente, le agradezco a todos los compañeros por hacer el aguante mientras tanto porque tuvimos un problema en el auto y por eso nos demoramos. Y también dándole la bienvenida a Richard Aiello, como siempre, como todos los miércoles, en su columna de cine, como es habitual. Así que bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, una vez más agradecido de poder que me puedan recibir acá y para mí siempre es un placer compartir esta columna de los miércoles. Una columna, como siempre, con algo nuevo, innovando en temas muy recurrentes y muy importantes del ámbito del cine. Y por eso hoy tenemos una comunicación telefónica con un realizador marplatense, con alguien que hizo un documental muy emotivo, muy importante y muy trascendental para la historia argentina en cuanto a la importancia que tiene el tema en sí, y por ello estamos en comunicación telefónica con Miguel Monforte, realizador del documental Héroe Corriente, así que le damos la bienvenida a Mañanas Mejor. Muy buenos días, Miguel. Alejandro Almirón le habla. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenos días, gracias por el contacto. Por favor, gracias a usted. Y bueno, justamente que nos cuente un poco del documental, cómo fue desarrollar este documental y de qué se trata principalmente. Bueno, el documental de Héroe Corriente nosotros comenzamos en el 2012 a idearlo con motivo de los 30 años del suceso de Malvinas, del conflicto bélico. En ese momento queríamos contar cómo había evolucionado la causa Malvinas, lo que nosotros entendíamos como causa Malvinas, y también conocíamos lo que estaba llevando adelante Julio Aro, que es un excombatiente que vive aquí en Mar del Plata, que él había vuelto hacía muy pocos años a las islas, a las Malvinas, como para cerrar un poco su historia personal, pero bueno, se sintió fuertemente choqueado cuando fue a visitar el cementerio de Darwin, donde están enterrados todos aquellos que combatieron y fallecieron en las islas, y vio que la mitad de los nombres que hay ahí en realidad son lápidas que no tienen un nombre propio, sino que la mitad dice soldado argentino solo conocido por Dios. Julio se conmovió ante esto pensando en los familiares que viajaban a las islas asiduamente porque había mucha ayuda del gobierno para que eso se hiciera, pero a muchos familiares no se les avisaba que por ahí no encontraban el nombre de la tumba, el nombre de su hijo, de su familiar directo en una tumba, y esto obviamente se volvía mucho más traumático que la visita misma al cementerio. Cuando Aro regresa a Continente, después de estar una semana en las islas, esto fue en el 2008, se propone devolverle la identidad a sus compañeros y empieza ahí una tarea titánica. En principio preguntándole a los familiares si estaban de acuerdo con esta idea, y al entender la mayoría, en realidad prácticamente todos decían que sí, empezó él a gestionar con el gobierno argentino, con excombatientes ingleses, la forma de llevar adelante estos estudios, que en realidad son estudios de ADN, que no son demasiado complejos, pero sí obviamente lo complejo es trabajar con dos gobiernos que están en un conflicto diplomático permanente. Así que bueno, nuestro documental lo que empezó como una idea de mostrar cómo había evolucionado la causa Malvinas, después finalmente se centró en la tarea de Julio porque empezó a tener una evolución muy fuerte, y a partir de ahí también empezamos a recorrer junto con él algunos lugares del país, mostrando la necesidad de estos familiares de que se le devuelva la identidad a estos seres que en realidad de alguna manera podemos considerarlo también como desaparecidos de la dictadura, ¿no? Fueron enviados compulsivamente a un territorio bélico y ahí no solo fallecieron, sino que también perdieron la identidad. Y sería bastante sencillo recuperarlo porque están todos en un mismo cementerio. Pero bueno, las cuestiones diplomáticas a veces no tienen en cuenta la cuestión humanitaria, ¿no? Bien, correcto. Miguel, Ricardo Aiello te saluda, te agradezco de nuevo este contacto. Justamente, bueno, te cuento que acá tuve oportunidad de volver a ver por tercera o cuarta vez el documental, lo vi hoy con mis alumnos de escuela secundaria, y esta cuestión de volver a verlo y volver a emocionarse uno, ¿no?, por un tema tan nuestro y tan cercano como es la Guerra de las Malvinas. El documental felizmente ha tenido una muy buena repercusión y ha recorrido distintos lugares. Te pregunto si vos esperabas esta repercusión, más allá de que sabemos que es un tema que siempre nos toca a los argentinos, pero si vos esperabas
exhibición masiva que tuvo el documental, esta repercusión. Tenemos entendido también que le llegó una copia del material al Papa Francisco, ¿no es verdad? Sí, así es. No, por supuesto no esperábamos toda la repercusión que tuvo, felizmente. En principio uno, cuando está muy metido en la parte artística, trata de sacar adelante el mejor producto posible, que para nosotros era lo que nos preocupaba, que resultara auténtico, ¿no? Porque estábamos trabajando con un tema muy sensible y no queríamos que se tergiverse nada, sino mostrar realidades, cosas que se concretaban. A partir de ahí empezamos a trabajar fuertemente porque nos dábamos cuenta que lo que estaba llevando adelante Julio Aro podía tener una ayuda si este documental empezaba a circular, porque hacía visible su tarea. Y por suerte, bueno, en la medida que fuimos buscando diferentes puertas, a veces esas puertas no se abrían, pero sí tuvimos otras muy interesantes, y esto llevó a que sí tuviésemos decenas de proyecciones, no solo aquí en Mar del Plata, sino también en distintos lugares del país, y siempre promoviendo una charla posterior para que todos podamos reflexionar acerca de un tema que es muy reciente y que sobre todo necesitamos de algún modo ir cerrando de a poco, no solo los familiares, sino que hay heridas abiertas que nos parece que se pueden ir cerrando. Entonces, esto es lo que propulsábamos y empezamos a imponer también una palabra que era militar el documental, a medida que nos dimos cuenta que resultaba mucho más efectivo de lo que nosotros pensábamos. También empezamos a sentir que había una necesidad de no abandonarlo, sino de estar cada vez compartiendo más espacios con el documental. No es solo enviarlo a determinado lugar, sino decir, bueno, venimos con el documental porque queremos seguir charlando entre todos este tema. Pero jamás hubiésemos pensado esto, que le hubiese llegado al Papa Francisco, que nunca había pasado con un material audiovisual local, que llegara a un Papa o que se emitiera por un canal de aire y tuviera gran repercusión en la provincia, o que en un momento determinado, el mismo día, se estuviese proyectando en 3 lugares distintos del país, y mucho menos que un grupo de docentes universitarios lo tomara como material de trabajo, y hoy por hoy podemos contar con un libro de 100 hojas, de 100 páginas, que es la guía de trabajo para el aula que se basó en nuestro documental. La verdad, superó ampliamente nuestras expectativas y a veces nos sentimos sorprendidos, pero también entendemos que fue fruto de un trabajo en conjunto donde no bajamos los brazos. Todos los días estamos haciendo algo con el documental, ¿no? Miguel, Juliana lo saluda. Yo quería preguntarte cómo fue desde lo personal abordar esta temática en cuanto mientras se filmaba el documental. Bueno, yo a Julio Aro lo conozco desde hace muchos años, en realidad, porque a principios de los años 90 me involucré con los excombatientes locales para hacer otra serie de documentales, y a partir de ahí inicié una relación de amistad con muchos de ellos, y entonces también de algún modo me ayudó eso. Más de 20 años de estar trabajando o interesado en el tema Malvinas me sirvió como background para después llevar adelante este producto, porque no me resultaban novedosas muchas cosas, sino que me servían de apoyo a la hora de estar pensando en la parte artística. De todas maneras, a mí me siguen conmoviendo muchas cosas, porque hay una visión que tenemos quienes vivimos en las grandes ciudades, que es absolutamente distinta de la que por ahí siente y genuinamente siente la gente del interior con el tema Malvinas. Entonces esas voces, que a veces son muy opuestas a los pensamientos de uno, siempre llevan a la reflexión, y ahí es donde uno también tiene que seguir tomando esto del mejor modo humano posible, porque si no nos convertimos simplemente en propulsores de ideas audiovisuales. Pero justamente me parece que el documental, en particular pero todos los documentales, lo que tienen que tender es a que su propio equipo de realización reflexione para que ayude después en toda la movida que se haga posteriormente. Y a mí creo que me ha hecho crecer en muchos aspectos, no solo en el aspecto audiovisual, sino en el aspecto humano, porque justamente al haber recorrido de la mano del documental diferentes lugares, también voy conociendo idiosincrasias distintas, sobre todo en este tema, que me parece que habla de muchas cosas, ¿no? El tema Malvinas habla de sentimientos a veces contradictorios, pero sobre todo de luchas internas que no solo tienen que ver con la de los gobiernos, sino justamente con opiniones diversas que son todas respetables. Bien, perfecto. Es muy interesante lo que planteas, Miguel, acerca de esta dimensión
humanista, podemos decir, que le intentaste dar al documental y lo lograste con mucho éxito. Eso se ve plasmado en el producto. Y lo que vos decís fundamentalmente de estas distintas miradas que hay sobre el conflicto, sobre la guerra de las Malvinas, queda bien plasmado. Lo acabo de ver hace minutos nuevamente e insisto que ya la había visto varias veces la película, en el testimonio quizás del hermano de Julio, ¿no? Cuando explica un poco cómo fue la llegada de Julio a Mercedes, a su ciudad de origen. Te pregunto a vos como realizador y también desde tu lugar personal, ¿no? de ser humano, ¿qué sentiste cuando recorrías esos lugares con Julio? Bueno, ahí hay dos cosas que son importantes y por esto siempre insisto en que todo lo que uno actúa va a llegar en algún momento a confluir cuando uno trabaja para que crezca, ¿no?, su trabajo. Yo, al conocerlo a Julio, tenía una ventaja que no tenía ningún problema en subirme junto con él en su camioneta y recorrer diferentes lugares del país junto con un camarógrafo para ir registrando lo que sucedía. Eso es una gran ventaja, porque si Julio, más allá de su interesante historia, para mí hubiese sido un desconocido, hubiese sido seguramente otro resultado del documental. Y recorrer con él, que es una persona que en realidad tiene mucha fuerza, una energía propia muy interesante, que nosotros eso lo empleamos en el tema del documental, ¿no? Cómo alguien puede cambiar su dolor por energía transformadora, es singular, es una persona que no pasa desapercibida. Entonces, ahí es cuando uno aprende también a que esa fuerza, esa convicción, se puede llegar a transformar también en la de uno cuando tiene objetivos, que en este caso Julio, objetivos muy claros en cuanto a su lucha, y uno también, si bien las comparte, eso mismo yo lo trasladaba muchas veces cuando te agarran esos bajones en esta tarea independiente, en esta tarea autogestionada, y decís, no, vamos a seguir adelante remando con todas las fuerzas. Evidentemente acá no se puede parar, no podemos dudar, y eso fue lo que a mí más digamos que más energía recibía en la medida que más tiempo compartía con Julio, y después ver cómo transforma su paso a la gente, ¿no? Eso es lo más llamativo. Yo creo que en algún punto, algunas veces, pero por momentos, eso se nota en el documental. Pero bueno, es un tipo que hay que conocer personalmente. Siempre digo que es un personaje muy cinematográfico. Entonces, a partir de ahí se hace sencilla la realización. Miguel, justamente usted hablaba hace un ratito de la sensibilidad de este tema. ¿Cómo fue para usted tocar un tema tan importante y desde un lado sensible, porque no es un tema menor para nosotros como argentinos? Y por otro lado, un tema también que es importante, que hoy sigue esa lucha, que es la identificación de los 123 argentinos caídos en las Islas Malvinas. Es una lucha que aún continúa por parte de Julio Haro. ¿Cómo ve usted esta lucha que continúa aún? Sí, justamente no se ha podido resolver, lamentablemente. Esto se inició en el 2008, cobró un importante impulso hacia el 2012, y después, bueno, también se siguió trabajando, pero de un modo más lento en estos años. Entendemos que es, ya decimos, relativamente sencillo, no lo decimos nosotros, sino los especialistas, sobre todo el equipo argentino de antropología forense, que son los mejores en este sentido para este tipo de estudios a nivel mundial. Ellos dicen, realmente es sencillo, nosotros a veces tenemos que ir a determinados lugares del mundo en el que miramos kilómetros y kilómetros, y a partir de ahí tenemos que empezar a encontrar restos para poder extraerles muestras de ADN. Acá están todos juntos en un mismo lugar, no es traumático los cuerpos, no hay que trasladarlos a la Argentina, que eso es lo que algunos han empezado a hacer correr o a hacer creer, y eso es mentira. Se puede hacer tranquilamente en las islas, hay que hacerlo sí en verano, obviamente por cuestiones climáticas, con el acuerdo del gobierno inglés, con el acuerdo de los malvinenses, pero en concreto es relativamente sencillo, y lamentablemente en la medida que han ido distintas organizaciones internacionales con sus propios protocolos metiéndose en el tema porque era necesario, como la ONU o la Cruz Roja Internacional, bueno, todo eso lentifica este proceso que para los padres que rondan ya prácticamente la mayoría, los 80 años, hay una esperanza
que es la que le encendió Julio, pero que de a poco también a veces se sienten desalentados por el tiempo que pasa. Pero bueno, me parece que justamente es algo que tarde o temprano se va a realizar y que yo entiendo, los ingleses no se van a oponer, ya lo han dicho oficialmente, porque tampoco en ese sentido son tontos. Saben que si se oponen, en realidad van a tener voces en contra. Y para los argentinos me parece que poner esos 123 propios en las islas es de alguna manera mantener un poco más nuestra soberanía. Entonces a veces uno no entiende por qué se lentifica todo. Digo esto inclusive desde el punto de vista de personalidades como Roger Waters, que fue el que impulsó desde el lado inglés para que esto le llegara a nuestra presidenta, y él mismo cada tanto sigue preguntando por qué no avanza, ¿no? No es la curiosidad propia, sino inclusive la de mucha gente que está involucrada para que esto se lleve adelante. Miguel, ¿cómo ha sido la respuesta de los familiares de los soldados caídos en Malvinas? ¿Se le han acercado? ¿Ha recibido repercusiones? Escuché muy bajito, disculpame. ¿Cómo ha sido la respuesta de los familiares de estos soldados caídos en Malvinas? Mira, en general muy bien. A esta altura prácticamente se han visitado todos los familiares de quienes se pudieron tener datos. No es la totalidad, insólitamente, me costó mucho. Son alrededor de 115 familias, sobre 123 las que pudieron ser localizadas, y esto aún con ayuda del gobierno nacional, y en general creo que son solamente 3 o 4 los que se han negado, algunos por motivos religiosos y otros porque ya han cerrado su duelo personal, entonces no quieren remover sus heridas. De todas maneras, todos han dado su consentimiento porque consideran que si bien en algunos casos no les interesa, como que ya cerraron su duelo, saber cuál es exactamente la tumba, sí apoyan justamente que se realicen los ADN para que todos los demás que quieren conocer cuál es el lugar exacto donde está enterrado su familiar, lo puedan hacer. Son, ya te digo, 4 o 5 que se han negado, pero bueno, eso no impide que a todos los demás se les pueda hacer el estudio, porque además es secreto, no es compulsivo, es algo que se puede llevar adelante tranquilamente, y aquel que no quiera hacerlo no está obligado, por supuesto. Pero ya digo, es muy interesante porque el tema no había sido nunca mediatizado. De pronto, cuando empieza a cobrar un poco de opinión pública, se acelera, y sobre todo acelera la esperanza de estos familiares. En muchos casos, cuento las anécdotas que son más llamativas. Hay madres que siguen saliendo a la puerta a determinado horario después de 33 años esperando que su hijo baje de determinado colectivo, porque no han visto la tumba de su hijo. Hay padres que siguen a determinada hora poniendo la pava para el mate pensando que su hijo va a entrar por una puerta porque no vieron la tumba. Hay madres que siguen poniendo el plato de comida todos los mediodías pensando que su hijo va a aparecer. Esto es porque nadie les dio la posibilidad de tener un nombre propio, ¿no?, en una tumba. Y sigue siendo muy importante entonces llevar adelante esta causa. Miguel, muchas gracias por la comunicación telefónica, la verdad muy interesante, bueno, el documental y lo realizado por ustedes, y sobre todo por un tema tan trascendental e importante para nuestra historia. Te agradecemos, Miguel, como decía Alejandro, mi compañero, y bueno, destacar que Miguel Monforte, además de ser una excelente persona, siempre predispuesta, es uno de los principales referentes de los medios audiovisuales acá en Mar del Plata. Nos sentimos los marplatenses y quienes estamos en el tema de los medios orgullosos, y celebramos este éxito ya rotundo del documental. Miguel además comparte siempre su experiencia desde su lado de docente, responsable de las videofactorías, aquellos espacios municipales donde se enseña el quehacer audiovisual. Lo considero un amigo siempre predispuesto, así que no tenemos más que agradecerte, Miguel, y celebrar esto que está sucediendo con Héroe Corriente. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias a ustedes, porque sabemos también que nuestra tarea quedaría a medio camino si no es que los medios de difusión nos dan esta participación para que podamos hacer conocer esta causa, que nosotros, bueno, le damos un poquito de visibilidad a partir del documental, pero son ustedes también la otra gran pata que ayudan para que todo esto se pueda seguramente llevar a buen puerto. Claro. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Pasaba en comunicación telefónica Miguel Monforte, director de Héroe Corriente, realizador marplatense, contando acerca de este documental que realizaron, en el cual el protagonista es un excombatiente, Julio Aro, que bueno, hace pocas semanas justamente había estado hablando con nosotros y contándonos su historia, su lucha por la identificación de los 123 cuerpos en las Islas Malvinas. Bueno, en este caso, la otra parte de la historia de Héroe Corriente con Miguel Monforte como realizador. Exacto. Bueno, y algo que decía Miguel que es muy importante, se presentó hace poco dentro del festival del Marfisi, el Festival de Cine Independiente Internacional de Mar del Plata, la guía de trabajo que se entrega junto con la película de manera gratuita para las instituciones educativas, donde permite hacer un seguimiento pedagógico, orientar un poco a los chicos, fundamentalmente a las generaciones más jóvenes, los chicos que no tienen idea, por ahí algunos ni saben que hubo un conflicto en la guerra en las Islas Malvinas, y es muy interesante todo este camino que ha podido lograr Héroe Corriente. Como bien decía Miguel, se pudo emitir por la televisión abierta, en el caso de Canal 8 de Mar del Plata, y bueno, y sigue un largo recorrido esta película, así que nos ponemos contentos que este producto audiovisual marplatense haya logrado esta repercusión tan interesante. Vos hablabas que hoy lo estabas mostrando a los alumnos de la institución donde vos das clases. Exacto. ¿Cómo lo reciben los chicos? Sorprendidos, para algunos es como una película que están viendo, muchos no saben, y veía la cara de los chicos de escuela secundaria, esto es del Colegio Ilia de Mar del Plata, en donde muchas veces para ellos es una realidad desconocida o saben algo porque le contaron algo a los padres. Pero es muy lejano para ellos, felizmente, ¿no? Esta cuestión de que Argentina, nuestro país, estuvo en una guerra. Y las imágenes de archivo son muy interesantes que se utilizan en la película, como así también el testimonio de los soldados. Más allá que los chicos adolescentes tienen esa cuestión tan proactiva, propio de la edad de ellos, los veía que se quedaban quietos y escuchando y mirando con atención, ¿no? Eso es lo más importante, que los adolescentes, porque no es una edad fácil, claro, se le pueda captar la atención y sobre todo en un tema tan importante como este. Exactamente, tal cual. Y muchas veces yo lo que les decía es que le pregunten a los padres o algún abuelo que ha vivido eso también, ¿no? Y lo que es interesante es que aún dentro de la misma película de Miguel Monforte, entre los propios soldados combatientes, hay distintas miradas, ¿no? Hay quienes dicen, esto fue un error, hay quienes dicen fue una gesta heroica, hay quienes dicen no volvería, hay quienes dicen... incluso había testimonios que decían, me hubiese gustado morir ahí, ¿no? Es algo muy complejo, muy contradictorio, como es el hecho de la guerra, pero es importante la difusión que podemos tener de estos temas a partir de esta película documental. Y las causas que ocasionó en aquellos que volvieron, sobre todo, que no fue menor, porque bueno, ocasionó grandes problemas a las personas que han vuelto a nuestro país, muchos quedando en grave estado, y bueno, como toda guerra ninguna tiene un final feliz, es así para ninguno de los dos países, y bueno, esto es una iniciativa para poder, como soberanos que somos y hemos sido siempre de las Islas Malvinas, identificar los 123 cuerpos que yacen en el distrito, ahí en el estrecho de Darwin justamente, en donde bueno, yacen estos 23 soldados argentinos que bueno, ojalá que esta lucha se pueda llevar adelante. Tal cual, sería un último logro interesante que va a tener la película, es decir, más allá de la repercusión del tema, poder lograr la identificación de estos héroes compatriotas nuestros caídos y que de alguna manera, nos guste o no, somos gente de paz, pero ellos han peleado por nosotros. Y este último homenaje de poder tener sus nombres en las tumbas en donde están descansando, me parece que es un acto de humanismo y de cristianismo. Exactamente. Richard, como siempre te agradecemos por la columna de los miércoles. Buenísimo. Con mucha información, espectacular la nota con Miguel Monforte, así que te agradecemos como siempre. El agradecido soy yo, y bueno, un pequeño recordatorio, hoy 23:30 por la televisión pública termina la serie Fábricas de nuestros amigos y compañeros de Tandil. En Tandil va a haber lo van a pasar en un cine, van a estar los actores, invitan al público, va a ser toda una fiesta hoy este cierre
de la serie, tuvimos oportunidad de hablar con uno de los productores. Y también para anunciar que en la próxima semana, casi seguramente, vamos a tener alguna entrevista con la gente del clan. Así que no se la pierdan. No vamos a decir quién, pero vamos a estar hablando con alguien de esta película que ya es un éxito abrumador. La película El Clan, sobre la historia de la familia Pucho. Exactamente, batió todos los récords, así que a vos que estás del otro lado, como siempre te recomendamos que los miércoles, como todos los días, no solamente los miércoles, pero el próximo miércoles sí, que te quedes y prendas la radio, que aproveches a ponernos en internet, mirarnos en la camarita HD, porque te vas a encontrar con una gran entrevista con uno de los protagonistas de la película El Clan, o por qué no con el director. Vamos a ver con quién podemos hablar justamente de esta película, así que te lo prometemos para el próximo miércoles. Nosotros tenemos redes sociales para que vos interactúes con nosotros. Así es, nos pueden seguir en Twitter en @radiocolbhd o en Facebook colbhd, ahí están todas las declaraciones de los entrevistados de Mañana es Mejor. Nosotros arrancamos una nueva hora en Mañana es Mejor, vamos a una breve pausa con música y enseguida volvemos con más. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos, tu sexto sentido.